Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este programa. Sean, de verdad, reciban un saludo cordial de parte de mi amado esposo y mío, de los pastores Fabricio y Judith, de la Congregación Justicia y Amor, especialmente de nuestra pastora, la pastora Isabel Gómez. Así es. Recibe un fuerte abrazo de todos nosotros y Amén. Muy contentos estamos Así de es. poder compartir contigo un momento que será de mucha bendición para el resto de tu vida. Amén. Así Quédate es. con Hoy nosotros. seguimos con la serie El Espíritu Santo. Hoy te vamos a hablar de la unción y sobre todo decirte, dejarte muy en claro que este es un mensaje de palabra de fe Y gracias. y de gracia. Amén. Por lo tanto, comenzamos. Hemos estado hablando de lo que viene siendo el Espíritu Santo. La semana pasada vimos cómo era importante que se estableciera el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora el Espíritu Santo no es una doctrina. El Espíritu Santo no es algo, es alguien. Y es alguien que está en ti. Y estar en ti no es como un medidor de tu moralidad o un medidor de que si estás haciendo las cosas bien o estás haciendo las cosas mal. No. El Espíritu Santo es Dios mismo que va a hacer proezas en tu vida cuando nosotros le permitamos hacerlas. Por lo tanto, vamos a iniciar, vamos a ir a la palabra de Dios, el libro de Génesis 2:17, te vas yendo para allá, pero antes déjame comentarte. Dice la palabra de Dios que Adán y Eva, o más bien el hombre, fueron hechos y creados a imagen y semejanza de Dios. Y resulta que después en el Génesis 2:7 podemos ver cómo Dios formó de la tierra al hombre y lo hizo un ser viviente porque le dio su mismo espíritu, el aliento de vida. Pero más sin embargo, más adelante en Génesis 2:17 le dice: Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que del comieres, ciertamente morirás. dice la palabra de Dios que Dios le dijo: no te alimentes del árbol del bien y del mal. ¿Por qué? Porque ese árbol representaba la ley o representaba tu exterior, era una conducta que iba a hablar de ti bien o mal. Pero lo importante no es que hablara si hacías las cosas bien o si hacías las cosas mal, sino que ibas a experimentar muerte, porque ya no iba a ser el Espíritu de Dios el que te comunicara todo. Ahora iba a ser tu exterior o el mundo o la misma ley la que te dijera a ti lo que tenías o no tenías que hacer. Se oye, en teoría, se oye bonito hablarte de tu exterior, pero en la práctica o en la palabra de Dios no sirve, porque se trata de que ahora sea el Espíritu Santo el que haga en ti tanto el querer como el hacer, el que el Espíritu Santo haga en ti, válgame, sea el que tome las riendas de tu vida. Dice la misma palabra de Dios que tú no recibiste ese espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Pero volvamos a regresar. Le dijo: mira, si comes de ese, si te alimentas, está hablando de algo espiritual, porque ese alimento le decía, como te dije hace rato, lo bueno y lo malo, pero la consecuencia era la muerte. Y muerte en hebreo significa el desprendimiento de tu relación con Dios. Por lo tanto, cuando ellos experimentaron muerte, lo único que sucedió fue que el Espíritu de Dios se salió de ellos. Pero ellos seguían teniendo vida, pero ya una vida biológica, ya no una vida zoé, porque la misma vida de Dios había salido de ellos. ¿Cuál fue la consecuencia de esa muerte? Vamos a seguir adelante. Génesis 3:17. Y dice la palabra de Dios: Y al hombre dijo: por cuando obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Entonces se introdujo la maldición a causa de esa muerte. Ya no era la bendición la que estaba operando en favor de Adán y de Eva. Ahora iba a ser la maldición, y no es que Dios los maldijera, sino que la maldición es la ausencia de la bendición. De la bendición. Ya Dios no iba a tener, ya no iba a ser el que lo iba a estar instruyendo. ¿Recuerdas en Génesis 3:9 qué fue lo primero que hizo Dios cuando los andaba buscando, cuando ellos se alimentaron? Les dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde está lo que yo creé, al que yo le estaba dando toda la información? Dios lo estaba buscando, y Dios lo buscaba hablándole palabras que daban vida, pero él ya no escuchó la voz de Dios. Y lo que operó en él, en Adán, fue una conciencia cautiva, una conciencia de pecado. ¿Qué fue lo primero que hizo? Se escondió, porque tuvo miedo y empezó a operar la carne en la vida de nuestro hermano Adán. Pero más sin embargo, te sigue diciendo en el 3:17 de Génesis:
Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella Así es. todos los días de tu vida. Y sigue diciendo, Espinos y cardos ¿y te qué? espinos y cardos Dice, te producirá. vas a sufrir para poderte alimentar. Vas a sufrir para poderte tener intelectualidad. Vas a sufrir para poder tener conocimiento. Vas a sufrir para poder tener todas las cosas. Y muchas veces operamos en maldición. A veces nos sentimos hasta orgullosos. Esfuérzate y sé valiente. Vamos, que lo que te tiene que doler para que te cueste. Y en realidad no entendemos que estamos operando en maldición. Y muchas veces le queremos ayudar a Dios. Pero esos espinos y cardos tienen una consecuencia. Nos lo dice en el libro de Isaías 32, 13. La finalidad, hoy te vamos a hablar de la unción, pero no te puedo hablar de la unción sin antes introducirte cuál fue la consecuencia de la maldición o de la muerte, que viene siendo el desprendimiento de tu relación con Dios. Mira, Isaías 32, 13, y dice la palabra de Dios. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos. ¿Subirán qué? Espinos y cardos. O sea, te dice, vas a, con el sudor de tu frente, vas a tener que alimentarte con tu esfuerzo, vas a tener que trabajar de noche a noche o de día a día, vas a tener que buscar hasta doble trabajo para poderte mantener, vas a tener que estarte esforzando para poder sacar y llevar alimento en tu casa, sin entender que ahora lo que Dios quiere es esto. Escucha bien, y sigue diciendo. Y aún sobre todas las casas en que hay alegría en la ciudad de alegría, porque todos los palacios quedarán desiertos. Así es. La multitud de la ciudad cesará. Así es. Y dice. Las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre. Y sigue diciendo. Donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada, hasta que entre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto. Dice que la maldición va a seguir operando. ¿Cuándo va a haber un cambio? Hasta que venga sobre ti de lo alto, ¿quién? Sigue diciendo. Y el desierto se convierta en campo fértil. Pero ¿quién va a descender sobre ti? El Espíritu Santo. ¿Quién? El Espíritu Santo. Cuando descienda sobre ti el Espíritu Santo, toda la consecuencia va a cambiar. Se llama el efecto de la unción. Y entonces en aquel desierto, ¿qué es lo que va a suceder? En aquella tristeza, ¿qué es lo que va a suceder? En aquella enfermedad, ¿qué es lo que va a suceder? En aquella pobreza, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que tiene que suceder como consecuencia o el efecto de esa misma unción? Y unción es la manifestación del poder del Espíritu Santo. Sin tú haber recibido el Espíritu Santo no existe la unción. La unción es la manifestación del Espíritu Santo. Juan el Bautista nos decía, yo a la verdad los bautizo en agua, obediencia, pero viene el bueno, Él los va a bautizar en el Espíritu Santo y en fuego, en poder. Y dice la palabra de Dios que todo el tiempo Dios está diciendo, y recibirás poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. Y todo va a cambiar. Jesús mismo, cuando inició su ministerio, lo inició cuando vino sobre Él el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pero entiéndelo, en el Antiguo Testamento, que solamente era una simbología, solamente el Espíritu Santo estaba sobre ellos, pero en nosotros el Espíritu Santo está adentro mismo. La misma presencia de Dios y la manifestación del Espíritu Santo se llama unción o poder o fuego. Amén. Por eso sigue diciendo ahí mismo, fíjate bien cómo todo cambia. Y el desierto se convierta en campo fértil. Así es. Y el campo fértil Amén. sea estimado por bosque. Así es, y sigue diciendo. Y habitará el juicio en el desierto. Amén. Y en el campo fértil morará la justicia. Amén. Y el efecto de la justicia será paz. Así es. Y la labor de la justicia, reposo. Todo va a cambiar. Todo tiene que cambiar, toda tu condición tiene que cambiar, porque la misma presencia de Dios está en ti. Cuando antes se ungía al profeta, al rey o al sacerdote, todo cambiaba. Empezaban a transmitir mensaje de Dios y toda su condición cambiaba. Eran hombres respetables, pero era el efecto de la unción. Por lo tanto, vamos a ver cuál va a ser el efecto de la unción ahí mismo. Isaías 10, bonita. 27.
Y dice la palabra de Dios. Acontecerá en aquel tiempo. ¿En cuál tiempo? En aquel tiempo. Cuando tú recibiste a Jesús en tu corazón. Pero si tú me dices, yo ya recibí a Jesús en mi corazón hace un año, ¿le has permitido al Espíritu Santo trabajar en tu vida? No. ¿Por qué? Porque no le has permitido. Porque tú tienes opciones. Es más, tienes una falta de dinero. Y tú sabes que Dios es tu proveedor, pero ¿realmente has esperado que Dios sea tu proveedor? ¿O tienes opción A, pedir préstamos chiquititos, opción B, el banco, opción C, ir a empeñar, opción D, tu pariente, tu mamá, tu papá, tus hermanos? En realidad no hemos dejado que sea Dios nuestro proveedor porque tenemos opciones. Por eso te dice la palabra de Dios, espinos y cardos te van a empezar a producir, pero cuando venga el Espíritu Santo todo va a cambiar. La misma unción te va a empezar a enseñar todas las cosas. Aún el conocimiento y la sabiduría de Dios te la enseña el Espíritu Santo. No, me la enseña una universidad teológica, no. Te la enseña el Espíritu Santo. Hay instrumentos, universidades, ¿por qué no? En el cual te pueden apoyar, pero en realidad quien te da la revelación es el Espíritu Santo. Por eso sigue diciendo ahí mismo, bonita. Vuélvelo a leer si quieres. 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. Así es. Y su yugo de tu servicio. Amén. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Así es. Y sigue diciendo. ¿Y el yugo qué va a suceder? Se pudrirá a causa de la unción. Al final, mi amada te va a explicar cómo el yugo es podrido a causa de la unción. Mira, híjole, es detenernos, pero esa parte se la vamos a dejar a mi amada. Vamos a seguir avanzando. Vamos a ir al libro de Lucas 4:18 para seguirte fortaleciendo lo que representa la unción. Y cómo la unción tiene que cambiar toda condición. Y dice la palabra de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí. Así es. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuál es el efecto de la unción? Dar buenas nuevas a los pobres. Y sigue diciendo. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Te lo está hablando todo espiritualmente y te sigue reafirmando. A pregonar libertad a los cautivos. Así es. Vista a los ciegos. Amén. A poner en libertad a los oprimidos. Así es. A predicar el año agradable del Señor. Por eso la palabra de Dios no busca perfectos. Busca enfermos, gente que tenga la necesidad de que su condición cambie. No busca inteligentes o sabios, busca gente con pobreza espiritual para que Él les dé su Espíritu Santo y toda la condición cambie. Que no hagan conjeturas en su mente, sino que dejen que el Espíritu Santo los transforme. Que no traten de ayudarle a Dios, sino sea Dios el que haga proezas en su vida. Que sea Dios el que va adelante como gigante, poderoso, derrotando y tumbando todas las adversidades que se pongan enfrente, porque es el favor de Dios o la gracia de Dios la que va a trabajar a tu favor. Si es su favor, ¿qué hacemos nosotros intentando ayudarle? ¿Entendemos? Bueno, en el Antiguo Testamento, vamos a entrar un poquito en materia, en el Antiguo Testamento por primera vez se tomó como simbología lo que en nuestros tiempos significaba la unción. Le llamaban el aceite de la Santa Unción. Vamos a ir al libro de Éxodo 30:22 y vamos a ver por primera vez cómo apareció el aceite de la Santa Unción. Y vamos a ver qué representaba ese aceite y cuál era el efecto del aceite de la Santa Unción. Y dice la palabra de Dios. Habló más Yahweh a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra, excelente, 500 ciclos, de canela aromática a la mitad, esto es 250, de cálomo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin, y harás de ello el aceite de la Santa Unción. Era solamente una simbología, no te vayas a agarrar tomando o intentando inventar ese aceite, porque primero solamente era una simbología, en nuestros tiempos no sirve para nada. Pero es que sin el aceite no pueden poner manos, entiéndele, es una simbología. Pero ahí en el libro de Pedro, Santiago dice que tomemos aceite, entiéndelo, es una simbología. El aceite tú ya lo tienes y se llama el Espíritu Santo. Anteriormente solamente simbolizaba, pero tú no puedes tomar aquello para quererlo aplicar ahora en nuestros tiempos. Pero ahí Dios le estaba diciendo a Moisés cómo tenía que preparar el aceite de la Santa Unción. Ahora, ese aceite, ¿qué es lo que hacía? Síguele, bonita. Y harás de ello el aceite de la Santa Unción, superior ungüento. Así es. Según el arte del perfumador, será el aceite de la Santa Unción. Amén.
Si tú lees, investigas sobre el aceite de la santa unción, sabrás que todo tipo de unción que se hacía, es más, la misma unción que se le hizo a Aarón, nace de este aceite. Y todas las unciones que se hicieron a lo largo de profetas o reyes, incluyendo a David, se hizo del aceite de la santa unción. Eso solamente representaba lo que en nuestros tiempos, o en estos tiempos presentes, es el Espíritu Santo. Pero no hemos llegado al punto. Sigue diciendo ahí, bonita, sigue leyendo, por favor. Con él ungirás el tabernáculo de reunión. ¿Qué es lo que hacías? Con él ungirás el tabernáculo de reunión. Porque la unción tenía un efecto, o ese aceite tenía un efecto, es lo mismo que hace el Espíritu Santo en ti. Todo lo que toca el Espíritu Santo, incluyendo nosotros, tiene el efecto de consagrarte y santificarte. Tú no tienes que santificarte para Dios. Ese acto lo hace Dios para ti y para Él mismo. Es lo que viene a ser el aceite, o es más bien lo que viene a hacer el Espíritu Santo en tu vida. Te lo sigo confirmando y sigue diciendo. ¿Dónde te quedaste? Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos los utensilios, Así es. el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, Amén. el altar del holocausto con Así todos es. sus utensilios. Y sigue diciendo. Y la fuente y su base, así los consagrarás. ¿Así los qué? Así los consagrarás. Consagrar significa dedicado para Para Dios. Dios. Pero entiéndelo, es un acto que hace Dios para Él mismo. Tú no tienes que consagrarte para Dios. Al momento de que tú recibes el Espíritu Santo, tú quedas consagrado automáticamente para Dios. Porque consagrar significa dedicado para Dios. Pero no nada más te consagra. También, síguele diciendo. Serán cosas santísimas. También te santifica. Es el efecto de la unción. Por eso dice la palabra de Dios, lo leímos en Isaías 10:27, que cuando esté la unción operando en tu vida o el Espíritu Santo, el efecto de la unción es pudrir todo yugo. Toda presión u opresión que tengas del mundo o del enemigo. Y el aceite, sin tú hacer nada, va a romper todo lo que se ponga contra de ti. Por eso dice, es más, síguele leyendo, bonita. Y cómo consagraron a Aarón y a sus hijos. Y sigue diciendo. Todo lo que tocar en ellos será Así es. santificado. ¿Todo lo que qué? Todo lo que tocar Todo lo que tocar será santificado. Así es. Al momento de que tú haces la confesión de fe, dice la palabra de Dios que tú recibes al Espíritu Santo. ¿Dónde dice? Primeramente vamos a ir al libro de Hechos 10:37 para confirmarte que toda la operatividad del poder de Dios en Jesús inició, ¿cuándo? Ahora te lo voy a confirmar. Hechos 10:37. Y dice la palabra de Dios. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, Amén. y como éste anduvo diciendo Y haciendo bienes, Así y es. sanando a todos los oprimidos por Amén. el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Por qué qué? Porque Dios estaba con él. Tú no tienes que operar en la carne, en sentires. Sientas o no sientas, la presencia de Dios está en ti. Dios mismo. Por eso ten la seguridad de que el Espíritu Santo que operó en Jesús es el mismo Espíritu Santo que opera en mí y es el mismo Espíritu Santo que opera en ti. Y si no has recibido a Jesús en tu corazón, no te preocupes. Al último vamos a hacer la confesión de fe y dice la palabra de Dios que nos dio un espíritu vivificante para poder vivificar y transportar o trasladar de la muerte A la vida. a la vida. Eso vamos a hablar la próxima semana. Pero mira, tú me dirás, bueno, eso fue en Jesús y en nosotros ¿cómo? Vamos para allá, 2 Corintios 1:21. Y dice la palabra de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. ¿Y el que nos ungió quién es? Dios. Así es. No, es que no, solamente me tiene que ungir cierta persona, no. El que te unge es Dios. Nosotros solamente somos instrumentos. Imponemos manos sobre aquella persona y dice la palabra de Dios que reciben el don del Espíritu Santo. La manifestación del don del Espíritu Santo se llama la unción. Y a la unción nadie le enseña. La unción es la que te enseña a ti, escúchame bien,
todas las cosas. Es el Espíritu Santo el que te revela, lo vimos la semana pasada, las cosas profundas de Dios. Y lo único que nosotros trasladamos es el corazón de Dios. Porque Dios dice en el libro de Jeremías 3:15, no vayas para allá, Dios dice que Él da pastores Conforme a su corazón. conforme al corazón de Dios, no conforme al corazón del hombre. Por lo tanto, si Dios nos pone como pastores, tenemos que trasladar su corazón. No nuestro corazón o nuestros argumentos o nuestras conjeturas. Es el corazón de Dios y todo el tiempo tenemos que trasladar amor para que haya una buena relación entre Dios y tú. Por eso, termina ahí, bonita. Te unge Dios y sigue diciendo. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en Amén. nuestros corazones. Te unge y al momento que te está ungiendo, estás recibiendo el Espíritu Santo, que son las arras. Y arras te expliqué la semana pasada que significa la garantía previamente de lo que Dios te está concediendo. Una, tu eternidad en el cielo. Pero tu eternidad no inicia cuando tú cierras los ojos. Eso vamos a hablar la próxima semana. El poder de la resurrección. Tu eternidad inicia cuando recibes a Jesús en tu corazón. Y eternidad no es un lugar allá, es una forma de vida que inicia cuando recibes a Jesús. Todo el paquete celestial, toda la gracia inicia cuando recibes a Jesús. No son pasos. Conforme me estoy portando bien, voy a tener más unción. No, la unción ya la recibiste. Conforme escuches palabra de Dios, vas a tener más poder en tu unción, porque la fe es por el oír. El oír la palabra de Dios. Escuchando palabra de Dios es la manifestación. En el libro de Hechos nos habla de Pablo y de Pedro, de cómo con la pura sombra sanaban. Era tanto su poder, era tanta su fe, pero se alimentaban escuchando palabra de Así Dios. es. Amén. Vamos por último, primera de Juan 2:25, hermosa. Primero 27. Primero Juan 2:27. Y dice la palabra de Dios. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él Así permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Nadie te puede enseñar. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Por eso solamente soltamos palabra, pero no te decimos lo que tengas que hacer o lo que no tengas que hacer. No me corresponde. Mi ministerio es el ministerio de la reconciliación, según de Corintios 5:18 en adelante. Solamente lo único que hacemos es reconciliarte con Dios, pero en realidad el que toma aún tu conducta se llama Dios, y es a través de lo que tú le estás creyendo a Dios. Una conducta apegada a la piedra o a los mandamientos, Jesús se lo dijo todo el tiempo a los fariseos, es pura apariencia. Eran paredes, sepulcros blanqueados, o es pura apariencia. La cuestión es de que haya un cambio en tu vida, pero que sea de adentro hacia afuera, para que no te cueste. ¿Son los tiempos de Dios y Dios se encargará en los tiempos? Claro que sí. Por lo tanto, vamos creyendo en Él, que Él va a ser poderoso en tu vida para trasladarla, transportarla, cambiarla, transformarla. Y los frutos de esa justicia, dice la palabra de Dios, que impondrás manos sobre los enfermos. Y ellos sanarán. Amén. Esos son los frutos de justicia. Es la manifestación del poder de la unción. Y por último, 1 de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amén. Y sigue diciendo. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Amén. Último versículo, 2 de Corintios 3:1-4. Y con eso terminamos. Vamos a iniciar con el 4. 2 de Corintios 3:4. Y dice la palabra de Dios. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No, Te lo vuelvo a recapitular. Y tal confianza tenemos mediante la unción para con Dios. Y te sigue diciendo, no que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Tú eres competente no por ti, porque tengas buenas capacidades o malas capacidades, sino porque a Dios le plació. Y esa competencia viene del cielo, pero esa confianza la tienes por la unción. Cristo es un término, te explico. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo.
El Nuevo Testamento se escribió en griego. Pero el término Cristo es un término no trasladado que viene del latín, que significa unción. Por lo tanto, la confianza que tenemos para Dios es por medio de la misma unción. Leemos del 1 al 4. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, Tú eres una carta de Dios. escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, Así es. siendo manifiesto que sois carta de Cristo, ¿De quién eres? Eres carta de la unción, escritas por Dios por medio de su Espíritu Santo. ¿Y Dios qué va a escribir? Si tú eres una carta donde Dios va a escribir por medio de su Espíritu Santo, va a escribir lo mejor de su corazón de Dios para ti. Y va a decir, tú eres la manifestación de mi amor. Te va a decir todo el tiempo, te amo tanto que mandé mi Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hice un efecto, santificarte y consagrarte, porque sabía que si es en tus fuerzas nunca lo vas a lograr. Por lo tanto, yo vine a cumplir con la ley para quitarla de una vez y por todas de en medio, para que haya una relación, y quitar el pecado de en medio, para que haya una relación entre Dios y el hombre. Pero todos esos actos los hizo Jesús en el Calvario. Y no fue cuando Jesús murió en la cruz, sino cuando resucitó. Actuó el poder de la resurrección en Él, para dejarnos en vida, y toda muerte quede fuera de nuestras vidas. Amén. Mira qué importante lo que te está diciendo, mi amado pastor. Dice la palabra que la unción, dice, pudre todo yugo. Amén. La unción, el Espíritu Santo, tú y yo lo sabemos que es eterno. Así es. Que Él ha buscado y que Él ha hecho propicio todo para que las cosas que están ahí escritas te sucedan. En aquellos tiempos Él los consagraban y destinaban, y solamente 3 personas o 3 personas tenían esa capacidad de ser apartados. Eran los reyes, eran los sacerdotes, Profetas. eran los profetas, y era cada uno por separado. Cada uno tenía una obligación o tenía un destino, un destino propio que cumplir. Hoy es. Dios te ha dicho que a través de su santa unción, Él te ha consagrado para Dios, Él te ha apartado para Dios, eso es santificar. Así Él es. te apartó, eso te tiene que quedar muy claro. Si crees en Dios, si crees en el poder de la resurrección, en la vida eterna que Cristo ganó para ti, entonces también como creyente tienes la obligación de creer que esa unción ha podrido todo yugo en tu vida, que tú pasaste de una muerte eterna a una vida eterna. Pero no solamente eso, no es tu consuelo, ese es que el reino del cielo ya está en tu vida, y que también, como en la antigüedad, ahora tú eres un rey. Un rey, ¿qué tiene que hacer? Tiene que conquistar. Así es. Un rey tiene que defender. Un rey tiene que crecer. También eres un sacerdote. Así es. Dice que estás aquí no para ser servido, Sino para estás servir. aquí para servir. Así es. En donde sea que tú estás, tú tienes que estar sirviendo. Amén. Si eres un mayordomo o eres un empleado, vamos a hablar en esos términos que ahora conocemos, tú trabajas todavía para alguien, bueno, tu trabajo es hacerlo con excelencia ahí donde tú lo estás haciendo. Como para con Dios. Sí, como para con Dios. No tienes que estar esperando que te den una orden para ponerte a hacer lo que Dios y tú sabes lo que tienes que estar haciendo. Así es. Ahí en tu casa, como ama de casa, donde sea que Dios te ha puesto. Tú eres un sacerdote también. Vamos a hablar de que tienes que servir. Lo estamos creyendo. Así Dios nos ha constituido como reyes, como sacerdotes, pero también eres un profeta, aquel que tiene que trasladar la Así es. palabra, la voluntad de mi Dios. Amén. Lo que nosotros estamos haciendo es cumpliendo ahora mismo, creyendo que la unción del Espíritu Santo me ha regalado todo, que puedo proteger mi casa, Así es.
que puedo derribar todas las circunstancias que se acercan contra de mí, porque tengo un ejército al lado que Dios me ha dejado. Amén. Entonces yo tengo esa capacidad del Espíritu Santo que obra en mí, o sea, el poder de Dios en mi vida, Así es. me hace que todas esas circunstancias caigan bajo mis pies. Ese es el Así lugar es. que le corresponde. Así Ahora, también tengo que entender que esto que Dios me ha dado no es para que yo me lo quede, no es para que tú te lo quedes, acumules el conocimiento, porque te decía mi amado, te decía mi esposo, que no es porque vayas a una universidad o porque te conozcas toda la Biblia, sino porque el Espíritu Santo se revela. Así es. Le que permites. le permites, se ve, es algo tangible, es algo palpable, hay un fruto de lo que ha producido la vida en ti. Amén. No puedes decir que tienes 20 años como un creyente, como un hijo de Dios, como un cristiano, como un hombre de fe, si no pones por obra toda aquella información que ha caído en tu corazón. Si no, ha sido solamente un cúmulo, un acumular de conocimiento. Así es. Si no ha sido revelado en ti, es momento de que tú le pidas al Espíritu Santo que te bautice en Espíritu Santo, en fuego, en el poder Así del es. Espíritu Santo, para que tú lo creas y empieces ahí mismo donde tú estás a hacer uso de la santa unción que va a derribar todo aquello que se te presenta en el día a día. Si tú has creído en todo esto que has escuchado, si tú nunca has hecho esta confesión, repite ahora conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón yo te recibo, Señor, como mi único, único, como mi suficiente Salvador. como mi suficiente Salvador. Reconozco lo que hiciste, Así es, mi Dios. lo que ganaste en esa cruz, Así es, Señor. lo que sufriste, Así para es. que yo no lo viva. Amén. Yo creo en el poder de tu resurrección Así es, Señor. y yo declaro con mi boca que de ahora en adelante, Señor, tú tomas el control de mi Así vida, es. de toda mi casa, Así es. y que de ahora en adelante te entrego mi voluntad para que Amén. hagas conmigo como así me convenga. Yo te recibo, yo te invito a vivir en mi corazón. En mi corazón. Espíritu Santo, sella mi vida, sella mi vida. corazón con tu Amén. espíritu de poder. Así es. Amén. Amén. Gracias.